Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te alabo, Padre Santo, te bendigo, te exalto, Señor, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor, por tu gran amor, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Gracias. Aleluya. 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 En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias en el nombre de Jesús. Te alabo, Padre Santo, te bendigo, bendigo la vida de los discípulos, bendigo tu nombre precioso, bendigo, Señor, tu gloria, bendigo, Señor, tu trono, bendigo, Señor, tu esencia, Padre Santo, porque tú eres bendición, tú eres, Padre Santo, nuestro Creador. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por edificar tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por hacer nuevas todas las cosas y sacarnos, Señor, del sistema, Padre Santo, y meternos a tu cuerpo, Padre Santo. Aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya, hermanos. Paz de Cristo, una disculpa. Aleluya. Aquí estamos tarde, pero sin sueño, como dice. Aleluya, hermano. No sé qué pasó anoche, pero anoche fue la noche que más temprano me he acostado. Me acosté como a las 10:30 de la noche. Y me quedé dormido. Me quedé dormido, bendito Dios. Aleluya. Pero dije, voy a transmitir, aunque sea a las 8:30. A las 7:30, perdón. Ya ves que a veces uno no come a cierta hora, pero come más tarde. Dije, voy a desayunar. No a las 7. Perdóname que los hice correr media hora más tarde. Pero ayer que no cerré la página, me quedé preocupado por un texto, el texto que yo les quería decir. Y dije, Señor, ¿cuál es el texto? Y me fui, hermanos. El texto está en Primera de Juan 3:16. Mire, acá salió. Abrí esta Biblia y aquí salió, bendito Dios. Primera de Juan 3:16. Ayer hablábamos precisamente, terminamos precisamente con ese texto que yo les leía en Primera de Juan precisamente. En esto hemos conocido el amor. Se los leí en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y le leí el 4, le leí del 7 al 10. En esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y yo hacía el énfasis de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque nosotros decimos que Jesús es Dios. Sí, hermano. Pero lo más importante es saber que Jesús no vino como Dios, vino como hombre. Porque si nosotros decimos que Jesús vino como Dios, nosotros mismos somos el fundamento para el anticristo. Nosotros le estamos poniendo ¿cómo le llaman? La alfombra roja a un hombre para que se manifieste como el anticristo. Mire, el anticristo, hermano, es un hombre, pero se cree Dios. Y Cristo es Dios que se hizo hombre. Para que puedan entender, hermano, la diferencia. Porque una cosa, mire, cuando yo estoy niño, yo veo a mi papá como Dios, yo quiero ser como mi papá. Pero cuando yo crezco y me doy cuenta de la realidad, yo no quiero ser como mi papá. ¿Por qué? Porque Dios me hizo como yo soy. Entonces, empiezo a entender las palabras de mi papá. Y algo que nosotros no debemos ignorar, hermanos. Váyanse a Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos, un poquito más atrás. Primera de Pedro, capítulo 4. Aleluya. Nosotros tenemos que ser sabios, hermanos. El capítulo 4 de Primera de Pedro habla de ser buenos administradores de la palabra de Dios. O sea, no voy a predicar la palabra para hacerlos sentir bien. No voy a predicar la palabra para que acomodar la palabra a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes creen. Ni voy a predicar la palabra para tener a gusto a mi pastor o a mi autoridad. La palabra de Dios se predica por el Espíritu. Amén, hermano. Porque si Cristo puso su vida por nosotros, es porque está hablando de que un hombre puso su vida por nosotros. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, diciendo que el justo murió por los injustos. Por un hombre vino el pecado, entró el pecado y entró la muerte a toda la humanidad. Por un hombre tenía que venir la salvación. Sí, la salvación es de Dios, pero tuvo que levantar un cuerpo de carne, de sangre. Y tuvo que entrar aquí en esta tierra como un hombre normal. Por eso la Escritura dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿nacido de qué?
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Y tú vas a decir entonces, ¿por qué la salvación llegó a los gentiles? Porque los gentiles, por naturaleza, tenemos ley. Pero los que tenían ley era el pueblo de Israel. Para que pudiéramos entender que, mira, hermano, que Dios es Dios de orden. La primera manifestación que Dios hace en la creación es su luz. ¿Y la luz para qué sirve? Para poner en orden las cosas. Por eso con la luz, escucha, desvaneció las tinieblas. Las desvaneció, no las quitó. Porque Él es el creador. Y lo que Él crea lo hace eterno. Por eso es que dejó las tinieblas. Y cuando vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas. Y a eso lo llamó Cronos. Les dio un tiempo. A eso le llamó día. Perdónenme, hermano. Eso es lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. La Pechita, la Biblia mesiánica hebrea dice que estaba sin terminar. Amén. Y yo te pregunto, hermana Liboria, ¿ya estás terminada tú o estás sin terminar? ¿Ya completó la obra Jesús que inició contigo? Hermana Baldomera, hermana Susana, hermana Marta, ¿ya la culminó la obra? El apóstol Pablo en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo está a punto de iniciar. No estamos completos. Yo no estoy completo en el sentido literal. Estoy completo en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. En el sentido espiritual estamos completos porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, que no sepamos cómo usar porque nuestros sentidos fueron extraviados durante mucho tiempo en una institución, en una religión. Ellos darán cuenta por lo que desviaron a los hijos de Dios. Pero Dios siempre ha tenido el control. Porque hace mucho tiempo debimos de haber dejado de ser niños y de haber alcanzado la madurez para saber hablar las cosas como deben de hablarse. ¿Hay alguien en casa? Lo primero que hace Dios, hermanos, separa la luz de las tinieblas.
Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos hablar por el Espíritu. Debemos andar por el Espíritu. Por eso es necesario que aguardemos con paciencia, y por eso Jesús dijo: el que persevere hasta el fin. Pero no se refiere, hermanos, perseverar hasta el fin en el sentido de que, todavía faltan ¿cuántos años para que venga el fin del mundo? No, se refiere a perseverar hasta el fin en el tiempo que nos toca vivir en esta habitación que no es nuestra. Esta es casa de Dios. Y yo vivo aquí y no pago alquiler. Seamos pacientes con nosotros mismos. No nos angustiemos en el sentido de que no soy perfecto, en el sentido literal, pero en el sentido espiritual sí soy perfecto. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda Jesús, el hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, si yo veo que Baldomera Corral tiene imperfecciones, yo voy a orar para que Dios y ella supere esas imperfecciones. No la voy a regañar, no la voy a poner a prueba, no le voy a decir que es perversa. No, hermano. Porque si yo la regaño, yo mismo voy a ser tentado de la manera como ella está siendo tentada. Una cosa, hermanos, es quitar a los perversos. Y otra cosa es pastorear, como pastorea el pastor a las recién paridas, a los corderitos. Una cosa es cuidar a un adulto que es borracho, que es mujeriego, que no se sujeta a su papá y a su mamá. Y otra cosa es cuidar a un bebé, a un recién nacido. A aquel se le castiga y al recién nacido se le cuida, se le da la leche en la boquita. Y a aquel otro se le mete a la cárcel. ¿Para qué? Para que aprenda a no matar a sus propios padres. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué hace Dios, hermano? Mira, antes de ir a Juan, porque en Juan nos quedamos ayer, el versículo que yo quería enseñarles ayer está, después que ahí encuentra, Señor, perdóname, se me fue. Primera de Juan 3:16. San Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Será coincidencia? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera, dice Jesús, nuestro Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Por qué no podía decir? Porque de tal manera te amó a ti, Nicodemo. Porque está hablando con Nicodemo en el capítulo 3. ¿Por qué no le dice, Nicodemo, de tal manera te amó Dios a ti, que me ha entregado a mí para que yo muera por ti? Para que si tú crees en mí, tú no mueras, tú tengas vida eterna.
¿No sería mucho más fácil decirle así? Pero ¿qué hubiera hecho Nicodemo si Jesús le hubiera dicho así? ¿Estás loco, Jesús? Está bien que seas maestro, pero no te pases. Sí, porque decía que él era el hijo y que su padre le decía lo que tenía que hacer. Hey, ¿por qué si tú eres hombre te haces Dios? Eres una blasfemia, eres un blasfemo. Y yo sí digo que Jesucristo vino como hombre. ¿Ustedes me dicen que yo blasfemo? Él se hizo hombre. Por eso él pudo decir, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo que Jesús es Dios y que vino como Dios, entonces yo me voy a creer que soy Dios. Y hay de aquel que no me haga caso. Lo pongo a prueba. Vengan conmigo así, Chuy. ¿Hay alguien en casa? Mira, hermano, ahora lo que dice Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Jesucristo, el Hijo del Hombre. Dios no puede morir. Dios se hizo hombre. Entonces, si nosotros no entendemos esto, y si yo quiero demostrar que Jesucristo es Dios, voy a batallar, hermano. Por eso es que muchos que están recién nacidos, no, es que Él es Dios y yo soy hombre. O sea, no les administramos correctamente la palabra. Y dice, en esto hemos conocido el amor. Está parafraseando San Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 está parafraseando Juan 3:16 y está diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ya quieren casar? Por eso los discípulos, por eso los apóstoles vivían como Jesús. Por eso es que allá en Antioquía, hermanos, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, se les llamó por primera vez a los cristianos, perdón, a los discípulos, se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque vivían como Cristo. ¿Hay alguien en casa? Usted se va a encontrar que le van a enseñar en la iglesia. Y está bien que enseñen lo que quieran. Al fin y al cabo, todos vamos a dar cuenta por lo que enseñamos. Que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez porque era un despectivo. No, hermano. No era un despectivo. Ese es el razonamiento humano. Se les llamó cristianos porque vivían como Cristo.
Si fuera un despectivo para nosotros, hermanos, hace mucho tiempo ya los líderes hubieran buscado que se cambiara, que nos dijeran Cristo, porque cristianos no le llegamos ni a los pies a Cristo. Porque a nosotros se nos dice cristianos, correctamente, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos dice cristianos? Porque nos congregamos en una iglesia. Y dígame, ¿cuándo Jesús se congregó en una iglesia? ¿Cuándo Jesús se congregaba? Mientras era niño, lo llevaban a la sinagoga. Pero una vez que cumplió su tiempo, una vez fue a la sinagoga a decirles que el tiempo se había cumplido. Y a decirles que la escritura que leyó en Isaías se había cumplido delante de ellos. Y ahí empezó a caminar. Iba al templo, pero para enseñar. Pero el templo, hermanos, usted tiene que entender, el templo era de los fariseos. En el templo solamente entraban los sacerdotes, la tribu de Leví. Nadie más. A lo más que podían entrar eran los patios del templo. ¿Por qué nos llamamos cristianos nosotros, hermana Lucy? ¿Por qué se nos llama cristianos a nosotros? Hay diferencia entre cristianos protestantes, evangélicos. Si yo soy, ¿cómo podemos decir? Si yo hago tortillas, soy tortillero. Amén. ¿Cómo conocen a los que hacen tortillas? Como tortilleros. ¿Cómo conocen a los que se emborrachan? Como borrachos. ¿Cómo se conoce a una persona que se droga? Drogadictos. Sí, hermano. A los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos porque vivían como Cristo. Amén. Somos hijos de Dios porque Dios pagó el precio de mi salvación en Cristo. Dios dio a su Hijo para que muriera por mí. Somos hijos, pero yo dije cristianos. Amén. Los que se emborrachan son borrachos. ¿Y los cristianos qué son? No tengan miedo de decir, miren, ¿qué es lo que hace borracho a una persona? Lo que se mete adentro, ¿qué no? El vino. ¿Y qué es lo que nos hace cristianos a nosotros?
que Cristo esté dentro de nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y si Cristo está en nosotros, es porque Él quiere guiarnos. Entonces somos cristianos porque vivimos como Cristo, porque somos guiados por Cristo. Por eso, váyanse al capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4. Aleluya. Acá tengo la otra Biblia. Un borracho es fiel y no puede vivir sin lo que consume. Cuando yo era un borracho, mire, uno saca eslogan, hermanos. Uno saca eslogan. Yo recuerdo, nosotros decíamos, para vergüenza, vamos a acabarnos todo el vino que hay en el mundo para hacerle un bien a la humanidad. Y así ya no va a haber más borrachos en el mundo. Vamos a proteger a la humanidad. ¿Qué tal? Y vaya, imagínense pasarse 3 días. Entonces, ¿qué manifestamos los borrachos? Que somos muy fieles al espíritu de vicio. ¿Qué manifestamos los cristianos? Que somos muy fieles a Cristo. No porque seamos muy fieles nosotros, porque Cristo es el testigo fiel y verdadero. ¿Hay alguien en casa? Y mire, vamos a leer desde el versículo 1. Ya leímos 1 Juan 3:16. Nosotros también tenemos que poner la vida por los hermanos. O sea, nosotros tenemos que ser como Cristo. Y dice, capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero es que él era hombre, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es que él era Dios. No, pues así que chiste, así yo también. Pero qué perversos somos, hermano. ¿Acaso no está Cristo en nosotros para justificar el pecado que hacemos? Y para decir, es que yo soy hombre, es que yo soy de carne. Cristo se hizo de carne. Pero lo que yo no estoy muy firme es en negarme a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me produce placer, a lo que a mí me produce sentirme mejor que los demás. Entonces, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y miren la palabra que dice el apóstol, armaos del mismo pensamiento. Hay pensamientos que te arman y hay pensamientos que te desarman. Paz de Cristo. Y hay pensamientos que te desarman. Por ejemplo, no podía despertarme. Y dije, no voy a transmitir, les voy a decir que nos vemos mañana.
Me estaba desarmando yo mismo para dormir otro ratito. ¿Hay alguien en casa? Hay pensamientos que nos desarman, hermanos. No voy a hacer. Mira, empezamos el ayuno. Empezamos el ayuno y nos viene una tentación y nos gana la tentación. No, pues ya mejor lo voy a entregar. Un pensamiento nos hizo romper. Cuando sabes correctamente que el Señor se acuerda de nosotros, sabe que somos carne. El que persevere hasta el fin, va al corredor, se cae y dice, ya me caí, ya no voy a seguir. ¿Qué hace? Se levanta y sigue. Se sobrepone. Un pecado no nos aparta de la misericordia de Dios. Que te saquen de la institución no te aparta de la misericordia de Dios. Que la autoridad se burle de ti, no te aparta. Pero hay pensamientos que aparecen aquí en tu mente que quieren derrumbarte, que quieren desarmarte. Es lo mismo. Cuando el médico nos decía que no había nada que hacer, querían venir pensamientos. Y se asomaban los pensamientos aquí. Pero había uno más firme que decía, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si la muerte no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mucho menos una amenaza de una autoridad. Mucho menos los que matan el cuerpo. Porque nada más pueden hacer. Ármate, no solamente en la mente, como dicen ahí, ármate hasta los dientes. ¿Para qué? Para que las armas salgan por aquí. ¿Sabes que los dientes son duros y la lengua es tan sensible? ¿Para qué puso Dios los dientes? Para proteger ese órgano tan sensible. Y ese órgano tan sensible, protegido por los dientes, por dentro está protegido por la mente. Y se alimenta de lo que oye, de lo que mira, de lo que huele y de lo que palpa. Dos manos, escucha, dos manos, escucha, dos oídos, escucha, dos ojos, escucha, dos orificios nasales, para que salga un solo producto, el amor. Andar en amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra.
¿Entiendes por qué mi carne no quería levantarse ahora? Aunque ayer hicimos una oración que me cansó muchísimo. Es el día que más, ayer fue el día que más temprano me acosté, a las 10:30 de la noche. Es el día hoy que me ha costado más trabajo para levantarme. Y voy a repetirte, escucha el amor de Dios. Dos manos, un par de manos, un par de ojos, un par de oídos, un par de orificios, para que la suma de todo llegue aquí a la mente y tú decidas que bajar a tu corazón, para que la abundancia del corazón salga un solo producto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así le dijo el Señor a Mestel, cuida tus pensamientos, no te abatas, porque ya estaba sana, la habían declarado sana. Y al siguiente examen le dijeron que otra vez tenía células de leucemia. Y ella se abatió y ella se entristeció. Y el Señor le dijo, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Pase lo que pase, hermano, no te abatas. Será un abatimiento momentáneo, porque somos carne, pero el espíritu a la verdad está dispuesto y la carne es débil. Y es ahí donde viene la palabra de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y si somos cristianos es porque la gracia y la verdad está aquí. Cristo es la gracia, Cristo es la verdad. Deja que salga la verdad, pero de la manera correcta. No de la manera legalista. Siempre que escuches algo, pregúntale al Señor si es lo correcto o si es lo incorrecto. No tiene sentido contender. Somos cristianos. Entonces, versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Me gozo en esta palabra, hermano. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué es padecer en la carne, hermano? Es sujetarla para no hacer lo que yo quiero, para no hacer lo que a mí me gusta. El apóstol lo dice de esta manera, no procurando vuestro propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Eso es ser como Cristo.
Él decidió hacerse pobre por amor a nosotros, para que nosotros, escucha, con su pobreza fuésemos enriquecidos. No dice con sus bendiciones, no dice con sus riquezas, para que hoy nos sintiéramos mejor porque tenemos riquezas. Y para poner al pueblo, para que trabaje para nosotros, para que genere riquezas. Dice, Él por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. La pobreza de Cristo es nuestra riqueza. El apóstol Pablo lo enseña de otra manera. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No es que Dios sea débil. Y dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No es que Dios sea insensato. Así que armémonos de ese pensamiento, hermano. ¿Por qué? Porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es tan importante esto, hermano. ¿Qué es una concupiscencia? Es la mala manera de pensar de los hombres. Si yo sé que el Señor me está diciendo, hermano, si yo sé que el apóstol me está diciendo que no debo de vivir conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, entonces mi preocupación es conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Mire, si yo le sirvo al pastor, está bien. ¿Pero qué voy a tener? Voy a tener reconocimiento. Pero si yo le sirvo a Dios, ¿qué voy a tener? Reconocimiento de Dios. ¿Qué quieres? ¿Aprobación humana o aprobación divina? Yo les he platicado, una vez tuvimos un cambio pastoral donde el pastor traía una fama tremenda, duro. Y todo el mundo pensaba irse de la iglesia cuando Dios le habla a mi esposa y le dice, acérquense a él y sírvanle. ¿Amor? O sea, al duro, al ogro, al legalista, al fariseo. ¿Para qué? ¿Hay alguien en casa? Para no servir a los hombres, para quedar bien delante de los hombres. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿De qué me sirve a mí vivir en la carne en la iglesia?
para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace un pastor? No, las que trabajan aquí son las mujeres. Si los hombres fueran sensatos, dirían pues que hagan todo ellas, ¿no? Ellas son las que trabajan. Pero como quieren reconocimiento, no, nosotros también vamos a hacer esto y esto y esto. O sea, una mala manera de pensar nos mueve. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios jamás ordenó que hicieran un templo a los apóstoles. No sé si ya leyeron la carta a los de la Odisea. ¿Cuál fue el motivo por el cual yo creo que fue quitada? Porque se volvieron a la ley, edificaron templos. Volvieron a poner un sacerdocio porque querían vestiduras delicadas. Pero lo más terrible es porque ustedes quieren oro, les dijo. Quieren dinero. Qué tremendo. Si el apóstol Pablo, muchos dicen, si Cristo estuviera aquí, iría a tu templo. A Cristo no le preocupaban los templos, hermano. Él mismo dijo, ni aquí en Samaria, ni allá en Jerusalén van a adorar. Cristo anda buscando adoradores, no templos. Entonces, las concupiscencias de los hombres nos desvían de la voluntad de Dios. Amén. Fíjense bien. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado. Oh, ya se me acabó el tiempo, bendito Dios. Para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a la gente que no conocía a Dios. Porque no lo aman, aman su posición, aman su rango. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso en cuanto a las cosas del mundo, hermano. Todas esas cosas es lo que estaban en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, ya no corremos en el mismo desenfreno de disolución. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, jamás me volví a parar en una cantina. Jamás me volví a parar en un cabaret. Yo no recuerdo haber dicho palabras soeces, palabras groseras, cuando mi léxico era el 90% de groserías y el 10% de palabras correctas. No recuerdo. A lo mejor mi esposa está aquí o mis hijos están aquí y me han escuchado decir una grosería pero que yo sepa, no me acuerdo. Que la he hecho conscientemente, me explico. Por eso dice, a esos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué es ultrajan? Se burlan de ustedes. Por eso aparecen caritas ahí sonrientes. Se están burlando. El otro día no le quedó más remedio. Cuando alguien puso, creo que la hermana de Leticia puso algo, o una hermana puso algo de que había tenido un sueño y inmediatamente le puso una carita burlándose. Y yo le dije, miren, aquí está tal persona burlándose. Inmediatamente dije su nombre, inmediatamente dijo, Dios lo bendiga, pastor. O sea, paz de Cristo. O sea, entran para ultrajar.
Por eso yo les doy mi teléfono si alguien quiere. Bueno, hable conmigo. Y si alguien me quiere enseñar, yo estoy dispuesto para aprender. Pero no dispuesto para contender. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, no solamente ellos, nosotros también, hermanos. Porque escrito está, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, mientras estábamos en esta carne. ¿Hay alguien en casa? Así que no solamente a los perversos, también a nosotros, porque de toda palabra ociosa que hablemos nosotros, de ella vamos a dar cuenta. ¿Hay alguien en casa? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque, escucha, por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por eso, el Hades va a dar sus muertos. El mar va a dar sus muertos. La tierra va a dar sus muertos. Se van a levantar otra vez con carne. Pero nada más para ser juzgados. Y me estoy refiriendo al juicio del gran trono blanco para que por favor no se confundan. Que es la segunda muerte. Que es la segunda resurrección. Pero bienaventurados y santos, aquellos que participan en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Hay alguien en casa? Voy a terminar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué les estaba enseñando Jesús a los discípulos? Velad y orad. Amén. El fin de todas las cosas se acerca. El fin de la vida de Jesús como hombre se acercaba aquí en la tierra, porque iba a entrar con una carne glorificada y con un cuerpo glorificado a la vida eterna. Amén. Y Jesús les dijo, sean sobrios, velen y oren para que no caigan en tentación. Versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Volvemos a la esencia donde partimos. En esto consiste el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Por eso dice, y ante todo, o sea, ¿cómo? Armarnos nuestra mente. Nuestra mente, hermanos, ahí está el fruto del Espíritu en nuestro corazón y en nuestra mente. Armarnos del amor. Armarnos de pensamientos de paz, de gozo, de amor, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Es lo que nos da la fortaleza a nosotros. Es lo que nos da la seguridad de que vamos a llevar fruto para Dios porque permanecemos en Él y Él en nosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto si no está en la vid, así nosotros tenemos que permanecer en la vid.
para poder llevar fruto, para que nuestro fruto permanezca y seamos así, ya no sus siervos, sino los amigos que Jesús anhela tener, en el cual Él puede confiar. Por eso dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si viene alguien a cometer pecados, hermano, ¿qué va a hacer? Va a pedir, va a interceder, y Dios va a cubrir ese pecado. ¿Por qué? Porque si mi hermano peca contra mí, mi deber es perdonarlo. Una cosa es que peque contra mí y otra cosa es que peque contra Dios. Cuando peca contra Dios, blasfema contra Dios, y ahí está, Dios va a tratar con él directamente. Entonces tú ya no puedes meterte. Amén. Y dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada quien tiene un don para ministrar a los demás. Pero aquí con esto termino. A este punto me urgía llegar esta mañana. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Dónde estamos nosotros? Fíjense bien, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No son mis palabras. Es decir, si yo voy a presentar a Jesús, lo voy a presentar como el Hijo de Dios. Yo sé que es Dios, pero para que la gente entienda, lo voy a presentar como el Hijo de Dios, como un hombre. Como dijo el apóstol Pedro, Dios lo ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Y ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No está diciendo que Dios ungió a Dios, sino que Dios ungió a Jesús de Nazaret. Porque para los discípulos una cosa bien importante es saber que Él vino como hombre, por eso Él dije, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros presentamos a Jesús como el único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Pero tú piensas en Dios, tú no piensas en un hombre. ¿Hay alguien en casa? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No es que Jesús tenga dos papás. Pero el Padre de Jesucristo hombre es el Espíritu Santo que vino sobre María. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si algunos, fíjense bien, hermano, por favor, si alguno sirve, ministrar es servir. Ministrar no es
Yo oro por ti, yo te voy a ministrar, que yo soy la autoridad puesta aquí. Mire, hermano, eso no es ministrar. Todo el que tiene el Espíritu Santo es un ministro. Ministra. Y dice aquí, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, ministre conforme al don que Dios da. Por eso dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, no por mí. Es que lloré por ella. No, hermano, no por mí. Si yo voy a hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Y si voy a ministrar, voy a servir conforme al poder que Dios da. ¿Para qué le pongo de mi cosecha? ¿Para qué digo que fui yo? Para que la gente ponga los ojos en Jesús. Para que la fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres, que es lo que está diciendo Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 2. ¿Hay alguien en casa? Si voy a hablar conforme a lo que está escrito. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, si yo hablo conforme a lo que yo he aprendido y oído de los hombres, lo más seguro es que me equivoque. Es Cristo en nosotros. Es el amor de Dios en nosotros. Es la fe de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Es la verdad de Dios en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. Es el camino de Dios en nosotros. Para que el mundo crea que Dios envió a Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bendiciones, hermano. Así que si vamos a hablar, hablemos conforme a lo que está escrito. Más vale que corte. No sé que me pasé lo de ayer. Bendiciones.